Hay preguntas que sobreviven a las generaciones, que cruzan fronteras, credos, épocas y culturas sin desgastarse. Una de ellas, quizá la más persistente, es: ¿hay algo que intenta comunicarse con nosotros desde el otro lado? Y si existe, ¿cómo es que lo escuchamos? Este episodio explora esa idea antigua y moderna a la vez, que lo paranormal vibra, que lo invisible tiene sonido, que lo desconocido se anuncia en frecuencias antes de manifestarse. No vamos a probar nada, ni hace falta. Nuestro interés hoy es comprender por qué el ser humano interpreta ciertos sonidos, vibraciones o silencios como manifestaciones del más allá. Y por qué esta idea se ha ido manteniendo firme durante miles de años. Bienvenidos a la Sala del Silencio. No es casualidad que la mayoría de los testimonios paranormales comiencen así. Escuché algo, sentí un zumbido, alguien me susurró, se cayó un objeto sin razón, hubo golpes en la pared, la casa vibró. Incluso antes de ver una sombra, antes de percibir un frío extraño, antes de sentir una presencia, siempre está el sonido. O incluso más inquietante, la ausencia antinatural del sonido. El famoso silencio pesado. Para entender esto, necesitamos observar tres cosas: cómo el cerebro humano evolucionó alrededor del sonido, cómo las culturas desde la antigüedad interpretaron la vibración como un puente con el más allá, cómo la modernidad convirtió el ruido en un nuevo oráculo. Vamos por partes. Antes de que nuestros ancestros aprendieran a hablar, cazar o construir refugios, y escuchaban. El oído, a diferencia de la vista, está activo 24/7, incluso cuando dormimos. Es un guardián primitivo, por eso cuando un sonido no encaja, como movimientos muy lentos, vibraciones sin origen, golpes secos, susurros bajos, zumbidos graves, silencios abruptos, el cerebro reacciona con un patrón muy antiguo: la activación del sistema de alarma. Esa sensación de peligro que no podemos explicar con palabras es un legado biológico, pero el cerebro también necesita interpretar lo que escucha, y cuando no encuentra una respuesta lógica, empieza a crear significados. Ahí nace lo que llamamos lo paranormal. El sonido no fue solo un sensor de peligro, también fue desde el inicio un portal simbólico. Los tambores que conectaban mundos. En rituales chamánicos de Siberia, Mongolia, México y Perú, los tambores se afinaban en una frecuencia muy baja, de 4 a 7 Hz, cercanas a estados alterados de conciencia. Los chamanes afirmaban que esas vibraciones abrían el camino hacia el mundo espiritual. El sonido, como presencia divina, por ejemplo, en Egipto, ciertos cantos graves se utilizaban para invocar a los dioses. En Grecia, la música pitagórica era un intento de sincronizar la mente con el cosmos. En India, el Om representa la vibración primordial de la existencia. Todas estas culturas coincidían en algo: la vibración era puente, mensajero y señal. Esa idea quedó grabada en el inconsciente colectivo humano. Hay un fenómeno inquietante que muchas personas reportan. De pronto, todo se quedó callado. Ni el viento, ni los insectos, ni los aparatos eléctricos, ni los ruidos urbanos. Es como si el ambiente retuviera el aliento. Esto ocurre cuando nuestro oído detecta una irregularidad sutil en el entorno.
algo que no necesariamente es paranormal, pero que el cerebro siente como peligro. Lo interpretamos como un silencio antinatural, y ese silencio pesa. Ese silencio es para muchas culturas el primer eco del más allá. Aquí entra uno de los conceptos más importantes del episodio, el infrasonido. Frecuencias por debajo de los 20 Hz que no escuchamos, pero que nuestro cuerpo siente. Los efectos incluyen ansiedad repentina, vibración interna, escalofríos, presión en el pecho, visión periférica alterada, sensación de presencia. Lo interesante es que lugares con reputación embrujada suelen tener registros infrasónicos, por ejemplo, sótanos, túneles, templos antiguos, fábricas abandonadas, casas viejas, zonas con viento canalizado, estructuras que vibran con maquinaria cercana. Esto no explica todo lo paranormal, pero sí por qué tantos testimonios coinciden en sensaciones físicas antes del encuentro. El cuerpo percibe una vibración, la mente la interpreta como presencia. Hay otro fenómeno que influye intensamente en el tema: los campos electromagnéticos. Estudios neurológicos han mostrado que ciertos campos de baja intensidad pueden provocar la sensación de ser observado, vibraciones corporales, sombras periféricas, voces breves o la expansión del estado de conciencia. Es un terreno controversial, pero no deja de ser una pieza del rompecabezas. Algunos lugares viejos, húmedos o estructuralmente dañados pueden tener fugas o fluctuaciones electromagnéticas, y esas anomalías pueden alimentar la sensación de algo más. Aquí aparece uno de los elementos más profundos. El ser humano odia el vacío de significado. Cuando no entendemos algo, lo llenamos con símbolos, narrativas, temores, memorias o creencias. En culturas antiguas, el ruido inexplicable era Dios, demonio o espíritu. En el siglo XIX era fenómeno espiritual. Hoy, para muchos, es actividad paranormal. No es ignorancia, es psicología. La mente humana busca orden en el caos. Durante los años 50 y 60, investigadores como Jürgenson y Raudive afirmaron capturar voces en grabadoras. Esto dio origen a psicofonías, barridos de radio, spirit boxes, resonadores, grabaciones de ruido blanco. Aunque la ciencia tradicional considera estas prácticas poco confiables, el fenómeno más interesante es otro: la necesidad humana de creer que el otro lado puede comunicarse por sonido. Lo que antes eran tambores, cantos, hoy son bases de ruido digital. La tecnología se convirtió en ritual. A través del mundo, las culturas distintas reportan algo similar. Japón, espíritus que se manifiestan como susurros. México, lamentos, gritos, murmullos nocturnos. Europa del Este, golpes repetitivos. India, zumbidos inexplicables en templos. Estados Unidos, el fenómeno del The Hum, un zumbido grave global. Es fascinante porque estas experiencias se parecen, sin que las culturas hayan tenido contacto entre sí. ¿Será coincidencia? ¿Será biología compartida? ¿Será un eco universal que todos interpretamos distinto? Cuando el oído recibe una señal incompleta, la mente la transforma en historia. Si estás solo en casa y escuchas un paso, la mente analiza. ¿Es la madera, el viento, el eco, mi respiración, un animal? Si ninguna opción convence, el cerebro activa el mecanismo de presencia implícita. No es fantasía, es una reacción profunda antigua, casi intuitiva. Más allá de si existe o no otro plano, hay una idea poderosa. Para la mente humana, las vibraciones desconocidas representan la frontera entre lo que entendemos y lo que no. Y esa frontera nos atrae, nos intimida y nos obsesiona. A algunos les provoca miedo, a otros curiosidad, a otros más fascinación absoluta. Aunque existen explicaciones biológicas, físicas y psicológicas, hay casos que simplemente no entran en ninguna categoría. Testimonios de voces que responden con coherencia, sonidos imposibles, frecuencias captadas sin aparatos eléctricos, objetos que vibran anticipando un evento, silencios que preceden a una manifestación visual, zumbidos que solo escucha una persona. Estos casos se convierten en el espacio gris, en ese territorio
donde la ciencia aún no tiene respuestas y donde lo paranormal encuentra su hogar. El miedo tiene un papel fundamental. El miedo multiplica la sensibilidad auditiva, distorsiona vibraciones, crea amenazas donde solo hay ambigüedad y proyecta presencia donde solo hay vacío. Quizá por eso las manifestaciones que interpretamos como paranormales ocurren cuando estamos solos, cuando estamos vulnerables, cuando estamos emocionalmente abiertos. Después de toda esta exploración queda la pregunta inevitable: ¿y si parte de estas vibraciones sí son señales? No afirmaciones, solo preguntas que valen la pena. Si el universo entero vibra, si la materia es energía en movimiento, si la conciencia humana responde a frecuencias que aún no comprendemos, entonces la posibilidad de eco del más allá ya no parece tan descabellada. Lo paranormal, lo inexplicable, lo misterioso, todo eso vive en un territorio intermedio, entre la ciencia y la creencia, entre la experiencia y la interpretación, entre lo que sabemos y lo que apenas comenzamos a sospechar. Quizá el misterio no está en si existen los fantasmas, sino en por qué estamos tan seguros de escucharlos. Porque incluso en el silencio absoluto, incluso cuando nada vibra, el ser humano carga con eco. Un eco interno, un eco antiguo, un eco que nos acompaña desde que existimos. Tal vez, solo tal vez, ese eco responde a algo que aún no podemos comprender. Algo que está del otro lado, pero que a veces cruza la frontera para susurrarnos. Quizá lo paranormal no sea una presencia, sino un eco de algo que no sabemos nombrar, pero que insiste en ser escuchado. Y mientras tratamos de descifrarlo, seguiremos aquí, en esta sala del silencio, esperando el próximo sonido que cruce desde el otro lado, murmullos de la oscuridad.